Listo. Listo, ok. Gracias, Emma, por grabar. Bien, entonces, bienvenidos a la clase de Operaciones Unitarias 2, correspondiente a hoy, miércoles 12 de abril de 2023. Son las 6:40. Empezamos un poquito retrasado porque estuvimos conversando acerca de proyecciones a futuro, pero esta clase igual está... Se me volvió a parar la cámara. Bien, voy a habilitar la cámara momentáneamente, mi disculpa. Esta clase está programada para terminar aproximadamente a las 7:30 de la noche, así que va a ser relativamente corta, poco más de una hora. Voy a empezar entonces mostrando, deshabilitando el video, voy a empezar mostrando nuestro material de apoyo tal y como lo vimos en la clase anterior. Ok, entonces en la clase anterior vimos la parte de la destilación continua. Okay. Haciendo un resumen, la destilación continua es lo mismo que destilación flash o destilación en una etapa, pero de forma secuencial o múltiples veces, llevada a cabo múltiples veces en una forma secuencial. Y normalmente sería para la recuperación de algún solvente volátil. Por ejemplo, como vemos en la figura, la primera etapa de destilación flash tiende a ser, a dividirse en dos partes. Entra una alimentación F, y valor es 1, y se divide equitativamente entre destilado y residuo, o sea, entre D y B. Lo de B es por bottoms o fondos de destilación. Entonces, D de destilado y B de bottoms o de fondo. Entonces, el destilado es la mitad y el fondo es la mitad. El destilado resulta que es rico o está enriquecido del componente volátil. Por lo tanto, el componente volátil está mayoritariamente en el destilado, mientras que el otro componente no volátil, siempre cuando hablemos de una mezcla binaria, está en el fondo. Entonces, esto sería una primera separación o primera etapa de separación. Mostrado en el diagrama de equilibrio que está a mano derecha, vemos que es una línea inclinada. En la siguiente etapa tenemos que condensar este D, que normalmente en fase de vapor, D1 está en fase de vapor y lo paso por un condensador para llevarlo a un líquido. Y lo llevo a un separador flash. Lo único que tengo que hacer para pasar una parte a la fase de vapor es bajarle la presión. Por lo tanto, la segunda etapa, P2, está a una presión ligeramente más baja que PU, que la primera etapa 1. Y en la segunda etapa, este 0,5 del destilado se divide igual en la mitad y mitad. Tengo un destilado 2 igual a 0,25 y un B2 o bottom 2 igual a 0,25. De nuevo, en el destilado es más rico en el componente volátil A y viceversa. B, el fondo, es más rico en el componente no volátil o menos volátil B. Entonces, básicamente, estas dos etapas de separación flash es lo que nosotros llamamos un esquema de enriquecimiento. ¿Qué es lo que estoy enriqueciendo? Estoy enriqueciendo el destilado del componente volátil. ¿Okay? Y como ven del lado derecho en el diagrama de equilibrio, por cada etapa flash, por cada etapa de separación o destilación sencilla, hay una línea inclinada. Entonces, por ejemplo, del lado derecho veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, todas las que hagan falta. ¿Hasta dónde puedo yo agregar etapas de separación flash? Hasta donde me permita el límite del equilibrio. Es decir, si yo quiero obtener como producto un destilado con una composición muy, muy rica, ejemplo, 99%, etcétera, tendré que utilizar este esquema múltiples veces. Es decir, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta, quinta, sexta, etcétera, etcétera. Aumentarlas. Claro, eso provoca varios múltiples problemas también. Aquí la ecuación que gobierna la separación flash.
entre los problemas que provoca es que por cada flash se pierde una parte de la masa que va al residuo, y por esta razón, si las etapas son muchas, se estará desechando una gran cantidad de la materia prima alimentada, y esto no es económico. Es decir, puedo obtener como producto destilado una corriente de muy rica en el producto que yo quiero, muy poquito de esa corriente. Entonces, si yo lo que estoy haciendo esta destilación es un proceso para obtener un producto y quiero vender ese producto a buen precio, resulta que no me va a resultar económico porque tengo que, o mejor dicho, estoy gastando, desechando una muy grande cantidad de este producto, así que este esquema tengo que mejorarlo si quiero tener éxito en la parte económica también. Y el problema número 2 es que cada unidad flash es costosa porque requiere también de la instalación de un intercambiador por separado. Voy a dejar de mostrar esto y me voy a la hojita de cálculo de Excel. Disculpen ustedes porque no la tengo abierta. Mientras abro la hojita de cálculo de Excel. Aquí voy. Compartir esto. Bien, entonces habíamos quedado en la clase de ayer en que en el caso de la evaporación flash, cuando tengo un sistema binario, esta era la curva que presentaba o que yo tenía que trazar para obtener el límite del equilibrio. En el caso, repito, de una mezcla binaria. Para una mezcla binaria del sistema etanol-agua. Entonces habíamos quedado en que podíamos dividir este problema en múltiples casos, o mejor dicho, en 3 casos. El primer caso era cuando la mezcla era líquido saturado, que la cantidad de vapor era 0, obviamente, ¿no? Recuerden, líquido saturado es vapor 0, todo es líquido. El segundo caso era cuando tenía una mezcla líquido-vapor, cuando tenía la cantidad de vapor era mayor que 0 y la cantidad de líquido también era mayor que 0. Y el tercer caso era cuando la alimentación era vapor saturado. Y cuando esto era el caso, el vapor saturado es vapor igual a toda la alimentación igual a 1 y el líquido era igual a 0. En esta hojita de cálculo vemos que estos 3 casos estaban representados por la misma ecuación, y era esta ecuación de aquí, era la ecuación de una línea recta, cuya pendiente es menos L sobre B. Y había yo creado esta línea azul que me representaba la ecuación. Pero bien, ya va, un momento. Voy a dar formato aquí, voy a dar el color de la línea que quiero que sea del color verde. Esta línea color verde es para que coincida con el color del cuadrado, que tengo aquí abajito. Entonces, para la mezcla L sobre B, fíjense que la tabla del cuadrado es verde y por lo tanto puse la línea verde. Entonces voy a crear 2 líneas adicionales, que es para el líquido saturado y la voy a poner en amarillo, y para el vapor saturado que la voy a poner en rosadito. Entonces, bien, para líquido saturado resulta que el valor de menos L sobre B sería menos L sobre B tiene un valor de, ¿cuánto había dicho aquí? Infinito. Para un líquido saturado, sí. dado que B es igual a 0, resulta que un número real positivo dividido entre 0 da un valor de infinito. Pero como en el Excel no existen números infinitos, entonces simplemente le voy a poner un número muy grande, 1 por 10 a la 6. Por ejemplo, 1.000.000, para no decir que es infinito. Entonces vamos a decantarnos por eso, como que 1.000.000 es igual a infinito. Y para vapor saturado, resulta que el valor
D menos L sobre B, le vamos a poner que es igual a 0, porque en el caso del vapor saturado, L es igual a 0 y el vapor es igual a un número real positivo, B es igual a F. Entonces, en todos los casos, ¿qué pasó? En todos los casos, resulta que para resolver esta ecuación, tengo el punto Y1 es Z sub F, Z sub F. Por lo tanto, el punto 1 siempre va a ser el mismo, 0,5 con 0,5. Porque resulta que la alimentación es 50%. Aquí lo dice, aquí está. La alimentación tiene una composición del 50%, por lo tanto, Z sub F siempre va a ser 0,5, independientemente del caso que sea o que esté analizando. Ok, y el único problema aquí es determinar el valor del otro punto, y sub b, x sub l. Bueno, en realidad no es un problema, porque el problema siempre es determinar el y sub b, no el x sub l. El x siempre lo puedo utilizar así. Este procedimiento lo pueden utilizar ustedes para cualquier análisis. Si yo hago x igual a 0, ¿cuánto vale y? Si yo hago x igual a 0, ¿cuánto vale y? En este caso y en este caso también. Ok. Entonces, si yo hago x igual a 0, en el caso del líquido saturado o en cualquiera de los otros casos, perdón, si yo hago x igual a 0, resulta, perdón, se me olvidó el signo menos. Aquí las pendientes todas tienen signo menos. Bueno, el menos 0 es igual a 0, así que eso es lo de menos. Si yo, en esta ecuación, si yo hago x sub L es igual a 0, lo único que me falta por descubrir es cuánto vale y. Por lo tanto, hago lo siguiente. L sobre B es igual a este valor multiplicado por el, si yo despejo de la ecuación que tengo aquí del lado derecho, me quedaría menos L sobre B multiplicado por x sub L menos z sub F. X sub L es 0 y z sub F es 0.5 tierra. Y a eso le sumo z sub F, que es el valor de x. Entonces, como ven, mientras más grande sea la pendiente, más arriba, mucho más arriba, está el punto Y. Eso tiene que ver con el valor de la pendiente menos L sobre B. Y si yo voy a graficar este punto de aquí, simplemente lo que tengo que hacer sería agregar, seleccionar datos, agrego otra serie, le digo el valor de la serie de X es esto y el valor de la serie Y es esto. Está. Entonces, para que esto quede bien, le doy formato y le doy color amarillo, color de la línea naranja. Entonces, fíjense que para el valor del líquido saturado, como la pendiente es tan grande, el valor de Y se va a las nubes y por lo tanto al graficar esta línea me va a dar una recta vertical para el líquido saturado. ¿Y qué pasa para el vapor saturado? Bueno, lo mismo, pero aquí resulta que la pendiente es 0. Entonces, lo que hago es valor L sobre B multiplicado por lo mismo, sería, ¿verdad? X sub L menos Z sub F más Z sub F. Entonces, en el punto 2, porque la pendiente es 0, resulta que Y es igual al mismo Z sub F. Si yo quisiera graficar esto sobre la curva de equilibrio, le doy seleccionar datos, agregar, mis valores de X son estos dos y mis valores de Y son estos dos. Profe, disculpe, ¿por qué fue que dijo que era el mismo valor de 0? ¿Por la pendiente? Por esto, claro, al multiplicar este número por
por la recta x sub l menos z sub f, eso me dio 0. Okay. Y por supuesto, al sumarle z sub f, me queda simplemente 0 más z sub f es igual a y sub b. Y z sub f es igual a y sub b, más nada. Entonces doy formato a la serie y el color de la línea es rosa. Entonces, como ven, aquí tengo los tres casos resueltos, ¿ok? La línea amarilla representa el caso cuando tengo un líquido saturado. La línea verde representa el caso cuando tengo una mezcla y la línea rosadita es el caso cuando tengo vapor saturado. Ok, si yo cambio, por ejemplo, en la línea verde la pendiente para el caso de la mezcla, ¿qué valor debería tener? Bueno, lógicamente hablando, no puede ser 0, porque en el caso de una mezcla siempre tengo que tener algo de líquido. ¿Ok? Entonces, si es 0, estoy en el caso anterior. Perdón, en el caso de abajo, del vapor saturado. O sea que L tiene que tener un valor diferente de 0, mayor que 0. Por lo tanto, la pendiente menos L sobre B en el caso de la mezcla tiene que ser mayor que 0. Pero tampoco puede ser infinito, porque entonces caería en el caso del líquido saturado. Entonces, L sobre B, como ven aquí, M tiene que ser mayor que 0, pero menor que infinito, como lo dice en la línea. Entonces, aquí de nuevo lo voy a poner esto en anaranjadito, esto en verde y esto en rosadito, para que identifiquen exactamente cuál caso es el que pertenece a cada columna, a cada tabla de aquí abajo como tal. Entonces, fíjense que 1, ok, menos 1. Pero ¿qué pasa si es 0,9? Ah, ya la cosa cambió, porque fíjense que al disminuir, entonces, ¿hacia dónde estoy tirando? 0,8. Ah, no, perdón. Al cambiar a 0,8, fíjense que a medida que voy disminuyendo la pendiente, la recta va cambiando y va tendiendo hacia el caso del vapor saturado, ¿correcto? ¿Por qué? Al bajar la pendiente, básicamente lo que estoy haciendo es disminuyendo la cantidad de líquido. Si disminuyo la cantidad de líquido lo suficiente, resulta que llegará el momento en que las dos rectas estarán casi pegaditas la una a la otra. 0,01. Y casi no hay diferencia entre un caso y otro. Entonces, he allí en el momento en que yo disminuyo la cantidad de líquido, la línea verde, zona de mezcla, tiende a la línea roja de vapor saturado. ¿Qué pasa si yo aumento la cantidad de líquido? Bueno, si yo lo aumento es básicamente lo que habíamos visto antes. Aumentar la cantidad de líquido es hacer que esta recta tienda hacia la amarilla. Fíjense que va rápidamente aumentando la pendiente hasta que llega a hacerse casi igual a la línea amarilla que representa el líquido saturado. Entonces, al aumentar esta pendiente, menos L sobre B, básicamente lo que estoy es aumentando la cantidad de líquido o, si lo ven de esta forma, disminuyendo la cantidad de vapor, acercándome al valor del líquido saturado. Y por supuesto, si tengo una pendiente lo suficientemente grande, yo puedo decir que las dos líneas se superponen o se solapan mutuamente. Entonces, como ven, estos tres casos son completamente útiles, pero no son los únicos. Así que ya más adelante vamos a ver algo un poco más complejo, pero no les voy a spoilear. Por el momento me conformo con que ustedes sepan que el valor de la cantidad de líquido o de vapor, como ustedes quieran, en la alimentación me va a determinar
la posición o me va a determinar la forma de la recta que voy a trazar para obtener las composiciones sobre la curva de equilibrio, ¿ok? Porque no solamente son las líneas rectas, la recta verde, por ejemplo, es donde se intersectan, ¿ok? Explícitamente o específicamente. Si yo tengo L sobre B, voy a poner esta curva un poquito más grande aquí, ¿ok? Y L sobre B es 1, entonces, ¿dónde se intersectará? En este punto puedo leer la composición en el eje de las X y del lado horizontal puedo leer la composición en el eje de las Y. ¿Okay? Aquí, regresando a un poquito más para atrás. Ok, cuando L sobre B es igual a 1, la composición en X me está diciendo 0,39 más o menos, ¿sí? Y en la composición en Y me está diciendo 0,61 aproximadamente, esos dos. ¿Ok? Entonces, eso está bien para una composición obtenida así, pero ¿qué pasa cuando ya L sobre B no es 1? Cuando ya empiezo a jugar con L sobre B, si lo bajo es para acercarme a la línea rosada. Es decir, que estoy aumentando el vapor, disminuyendo el líquido. Y si lo subo es para acercarme a la línea amarilla, que significaría a la del líquido saturado. La línea verde ya no se intersectará en el mismo sitio. La línea verde intersectará a la curva de equilibrio en diferentes partes. Y en cada una de esas partes yo tendría que determinar la nueva composición del líquido y del vapor. Entonces, para esto es para lo cual se utiliza la línea recta menos L sobre B para determinar la composición del líquido y el vapor a medida que estoy haciendo la respectiva evaporación. Y espero que eso lo tengan súper claro porque ahora vamos a pasar a algo un poco más complicado y esto es fundamental. Voy a dejar de presentar el archivo de Excel y voy a volver a mi presentación PowerPoint. Bien, siguiente diapositiva. Ahora entramos en el punto 3.2, diseño de equipos utilizados en destilación continua. Como ven, del lado izquierdo tengo un equipo que tiene una alimentación, tiene un destilado por el tope D y tiene un residuo bottom por el fondo B. Pero eso no es un flash, no, para nada. Eso es la combinación de múltiples flash o múltiples destilaciones simples. En cada una de estas secciones o recuadros o subdivisiones está implícito la ocurrencia de un flash. Entonces, leyendo lo que dice el material de apoyo, un equipo de destilación, o también llamada torre o columna de destilación, consiste en una configuración como la mostrada en la ilustración. O sea que una columna o torre de destilación es esto que se ve. La alimentación entra en este proceso en una etapa determinada. ¿Okay? ¿En dónde entra la alimentación? Ustedes tienen que diseñarla, por supuesto, y tienen que calcular en dónde es que entra la alimentación, porque en cada caso pudiera ser diferente. La alimentación entra en este proceso en una etapa determinada y hay al menos dos zonas bien diferenciadas. Una zona de, entre comillas, enriquecimiento, donde los componentes volátiles se concentran en el vapor. Ojo, la zona de enriquecimiento, como se ve en la figura, ahí dice Enriching Cascade, o en inglés, zona de enriquecimiento. La zona de enriquecimiento se dice en inglés Enriching Cascade, pero bueno, no importa. Nosotros le vamos a decir zona de enriquecimiento, que está por arriba
de la alimentación. Ojo, zona de enriquecimiento por arriba de la alimentación. Y la otra zona es de agotamiento, donde el componente volátil se va, valga la redundancia, agotando, dejando al final solamente el residuo o bottoms. Como ven en la figura, stripping cascade. El stripping cascade es lo que se llama en inglés la zona de operación de agotamiento, nosotros lo vamos a llamar en español. Para ver, bien, ustedes tal vez no sepan esto, o tal vez sí lo sepan, pero no lo asocian. La palabra stripping en inglés significa literalmente despojarse. Sí, exactamente como ustedes están pensando. Sí. Los strippers, que son esta gente que gana la vida bailando y básicamente despojándose de se llaman así precisamente por el verbo despojar en el idioma inglés strip. Y nosotros en ingeniería también lo utilizamos para referirnos a la zona de despojamiento o agotamiento. En muchos libros lo van a encontrar, en muchos libros traducidos al español lo van a encontrar como zona de despojamiento. Perdón, es bastante común encontrar este término en los libros y es simplemente porque lo traducen de forma literal. Yo normalmente estoy en contra de traducir las cosas del inglés en forma literal. ¿Okay? Se traducirán de forma de que tenga sentido y para mí tiene más sentido traducirla como zona de agotamiento. ¿De agotamiento de qué? De agotamiento del componente volátil en este caso. Existen múltiples métodos para el diseño de columnas de destilación, desde los más simplificados hasta los más rigurosos. Pero en este curso, Operaciones Unitarias 2, nos enfocaremos en uno de estos métodos de carácter intermedio, el método de McKay-Thiele. Entonces, para referencia, el método de McKay-Thiele no es el método más sencillo que hay para el diseño de columnas, pero tampoco es el método más riguroso que hay para esto. Ok, es simplemente uno de los métodos más utilizados, pero es de carácter o de dificultad intermedia. El método de McKay-Thiele se utiliza cuando no se requiere de datos de entalpía. Ok, entonces, para diseñar columnas, yo les había dicho primero que habríamos de hacer los balances de masa y de energía. Para los balances de energía se requiere la entalpía. Eso sería un método riguroso. Pero en el método de McKay-Thiele no se necesita los balances de entalpía, así que nos estamos ahorrando la mitad de los cálculos maravillosos, ¿no es cierto? El método, ok, no se requieren datos de entalpía debido a que se asume, ojo, fíjense, aquí la debilidad del método. El método puede ser muy bueno, pero cuando ustedes empiezan a asumir cosas, entonces crean debilidades en el método. ¿Por qué? Porque si yo asumo la ocurrencia de la contradifusión equimolar, como dice el material de apoyo, en el caso o en aquellos casos particulares cuando el fenómeno de contradifusión equimolar no es aplicable, entonces este método fallará o no puede, de plano, no puede ser aplicable. Perdón. Ay, Dios. Tenía calor. Me trajeron un poquito de agua. Ok, entonces, ustedes que ya vieron la parte de fenómeno de transporte, díganme qué es contradifusión equimolar. A ver, las oigo. Los oigo a todos, porque Jordi también sabe. Díganme. Cri, cri. Grillos. ¿Por qué? Dígame, ¿qué es contradifusión equimolar? O si me dicen, profe, no sé, o no me acuerdo, o no había nacido cuando eso también. Profe, eso es básicamente que los componentes van a difundir al mismo tiempo. ¿Cómo que al mismo tiempo, Valeria?
O sea, en la misma velocidad. A la misma velocidad, bueno, más o menos vas por allí. ¿Alguien más tiene una idea? Es lo... Ujú, diría que Ujú. creo que es eso. Sería como una especie de cuando tenemos este, dos sustancias en el cual una se va a difundir de un lado, o sea, una pasa de su lado hacia el otro lado. Ok, O sea, de una parte A a una parte B y la parte B hacia la parte A. O sea, en bueno, direcciones opuestas. en direcciones opuestas. Muy bien ustedes dos. Está bien. Les recuerdo del curso del fenómeno de transporte que, no, que vieron no hace mucho tiempo atrás, ¿o sí? ¿Cuándo ustedes vieron fenómenos de transporte? Sí, pero fue por la pandemia el tiempo, ¿Cómo que que por la podemos decir. pandemia? O Entonces, sea, hace mucho por el tiempo de pandemia que ha Yo lo pasado. vi antes de la pandemia. Yo es también, cierto, profe. es verdad. Santo Hace ya cielo. más 2 años. Más de 2 años. O sea, Bueno, antes de Yo la lo vi en la pandemia, pues. pandemia. bueno, está bien, se les perdona por ese pequeño detalle. Hubo un tiempo muerto, etcétera, etcétera. En el tema de difusión, fenómeno de transporte, temas de difusión, ustedes vieron probablemente tres tipos de difusión. ¿Ok? Primer tipo de difusión es difusión de un componente A través de un B que no difunde. ¿Qué significa eso? Eso sería, por ejemplo, eh, acetona agua, perdón, acetona aire. Hay difusión de un líquido en un gas, pero cuando la acetona difunde en el aire no difunde en la acetona, porque son completamente diferentes mecanismos, ¿ok? Eso sería un tipo de mecanismo. El otro tipo de mecanismo es la contradifusión equimolar. Es decir, que yo tengo un A que difunde en un B y al mismo tiempo un B que difunde en un A. Y ya voy a explicar con más detalle qué es la contradifusión equimolar. Aquí en esta pequeña diapositiva que preparé precisamente teniendo en cuenta esas pequeñas lapsus o falta de memoria a la hora de recordar la parte de fenómeno de transporte, que nadie los está culpando porque, como ya dijeron, hace bastante tiempo de esto. Bien, resulta que el concepto de contradifusión equimolar aplica en el caso cuando los calores latentes de vaporización lambda de dos componentes en una mezcla binaria son aproximadamente iguales. Lambda sub A es igual a lambda sub B. Si yo tengo dos componentes en una mezcla A y B, por ejemplo, acetona agua o etanol agua en nuestro caso, resulta que para aplicar el concepto de contradifusión equimolar debe ocurrir que estos dos sean aproximadamente iguales. Bien, eh, resulta que en el caso, cuando esto sí se cumple, es cuando la mezcla binaria es metanol-agua. El calor latente de vaporización del agua son como unos 2100 kilojoules por mol, mientras que el calor latente del metanol son como unos 1900 kilojoules por mol. Siempre hay una pequeña diferencia, pero de 2100 a 1900 el error allí es más o menos un 10%, algo así. La diferencia entre los calores latentes no es muy grande, pero estoy hablando del sistema metanol-agua. ¿Qué pasa en el sistema etanol-agua? Resulta que hay una diferencia de más del 15% entre los calores latentes del etanol y del agua, que creo que la del etanol está por el orden de 1700 algo kilojoules por mol. Entonces, estrictamente hablando, el método de McKay-Thiele, si solo se aplicara a esto, a la ocurrencia de contradifusión equimolar, entonces no podríamos aplicarlo al etanol agua. Sin embargo, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer es porque estamos haciendo esto simplemente con las finalidades académicas.
con la finalidad de demostrar cómo funciona el método, no para diseñar estrictamente hablando ninguna columna de destilación, sino, repito, con la finalidad de demostrar el funcionamiento del método, más nada. Entonces, ya aclarado esto, sigo leyendo esta diapositiva. Dice, cuando un molde B, ¿quién es B? B es el menos volátil. En este caso lo llamé pesado. ¿Okay? Cuando un molde B en fase de vapor se condensa, libera una cantidad de energía lambda sub B, obvio, que es la cantidad calor latente de vaporización, que es absorbida por la fase líquida. Esta, a su vez, es utilizada para vaporizar una cantidad equivalente, es decir, un molde A, que es el más volátil. Entonces, básicamente, en la fase de vapor, en la fase de vapor tengo moles de A y moles de B. O sea, A y B están mezclados en la fase de vapor. También A y B están mezclados en la fase líquida, ¿eh? No me malentiendan. Existen las dos especies, A y B, tanto en el líquido como en el vapor. Pero en la fase de vapor, cuando se enfría o cuando cambia la temperatura, ¿quién se condensa primero? El que se condensa primero es el menos volátil, B, en este caso. Por eso es que yo digo que un molde B se condensa. Para condensar un molde A tengo que bajar aún más la temperatura, pero eso ocurriría después. ¿Okay? Entonces vamos a ver esto desde el punto de vista que qué es lo que fue primero, ¿verdad? O quién es más rápido, la liebre o la tortuga. En este caso, en la fase de vapor, B se condensa muy rápido, es la liebre, y A se condensará más lentamente, por lo tanto es la tortuga. Lo que pasa primero es que B, un mol, se condensará. Y obviamente al condensarse pasa a la fase líquida, obvio. LB al condensarse libera calor. El calor latente de vaporización tiene que ser liberada para pasar de la fase de vapor a la fase líquida. Esto es igual a lambda sub B. Ahora bien, ¿a dónde fue ese calor? Ese calor fue absorbido por el líquido. Y en el líquido, como ya dije antes, hay tanto A como B. Pero al absorber una cantidad de calor, lambda sub B, que casualidades de la vida es igual a lambda sub A, ahí viene el quid del asunto. Como los dos calores latentes son iguales, entonces por cada mol de B, si se condensa un mol de B, se evapora un mol de A. Repito, en el líquido hay tanto B como A, pero ¿quién se evaporará primero? ¿Quién es la liebre en este caso? Se evapora primero el más volátil, obvio, que es el componente A. Se evapora del líquido un mol de A que pasa a la fase de vapor. Entonces, en todo y con todo, en forma global, la fase de vapor, ¿cuánta masa perdió? Perdió una masa equivalente a un mol de B. ¿Cuánta masa ganó? Ganó una masa equivalente a un mol de A. Entonces, ¿la cantidad de vapor B cambió en algo de masa? Pues no. Perdió un mol de B, pero ganó un mol de A. En términos de moles, el cambio neto fue 0. En el caso del líquido, el líquido ganó un mol de B, pero perdió un mol de A. También, en términos de cambio neto de masa, el líquido fue 0. Entonces, la fase de vapor no cambia de masa o no cambia su flujo en masa. Lo que cambia es su composición. Fíjense que, repito, no cambia su flujo en masa porque hubo una contradifusión equimolar. La palabra lo dice contradifusión porque el B que pasa del vapor al líquido se compensa con el A que pasa del líquido al vapor. Un mol te doy, un mol recibo.
contradifusión. Y cuando dice equimolar es porque exactamente las mismas cantidades. Lo que no es lo mismo es las especies. Contradifusión equimolar. La composición en el vapor. ¿Qué pasó con la composición en el vapor? Si el vapor perdió un mol de B y ganó un mol de A, resulta que aumenta la composición de A, el volátil, ¿correcto? ¿Y qué pasa con la composición en el líquido? Resulta que el líquido ganó un mol de B y perdió un mol de A, por lo tanto, la composición del volátil A disminuye en el líquido. Entonces, como ven, aunque los flujos netos másicos de cada uno de las fases en cuestión, líquidas y vapor, son iguales a cero, es decir, no cambian, son constantes, vamos a decirlo así. Los flujos netos de las fases son constantes, pero las composiciones no. La composición en el vapor aumenta en el componente volátil y en el líquido disminuye. En el líquido lo que podemos decir es que aumenta en el componente no volátil, o sea, en el otro. Y espero que con esto quede claro lo de la contradifusión equimolar, que es un concepto fundamental y que es necesario entender a la hora de hacer análisis y los balances utilizando el método de McKay-Typ. Entonces, continuando con diseño de equipos utilizados para destilación continua, método de McKay-Typ. Veamos, me quedan 10 minutos. Creo que esto es básicamente todo lo que vamos a poder ver hoy del método de McKay-Typ de la zona de operación de enriquecimiento, pero me conformo con eso. Vamos avanzando, lento, pero vamos. Como ven, zona de operación de enriquecimiento, ZOE, es una de las dos zonas de operación de las que estábamos hablando antes. Que una columna de destilación se dividía en zonas de operación, zona de enriquecimiento y zona de agotamiento. Bien, primero veamos la parte de la zona de operación de enriquecimiento. Entonces, como vemos en el dibujo, tal vez si lo pongo un poco más grande, la zona de operación de enriquecimiento está justo por arriba del plato de la alimentación. Entonces, ¿ven en el dibujo el plato de la alimentación? No, la etapa de la alimentación desaparece, porque la etapa de la alimentación no pertenece a esta zona. ¿Ok? O sea, esta zona es solita. La parte de enriquecimiento siempre está por arriba de la zona de alimentación. Ya veremos o habrá oportunidad de ver en otras clases la zona de alimentación y la zona de agotamiento. Por el momento me conformo con la zona de enriquecimiento. Bien, ¿ven los números que están a cada uno de los lados? 1, 2, Sí. Del lado izquierdo. Bueno, esos son las etapas de destilación en equilibrio. Estas etapas de destilación están en equilibrio y por lo tanto pertenecen a la curva de equilibrio, pero por el momento no me voy a meter con ello. Lo único que sí les puedo decir es cuántos, la pregunta sería, cuántas etapas, si ustedes oyen o me oyen llamarla platos, es porque aquí lo que vamos a hacer es a diseñar columnas de platos, ¿ok? Pero no necesariamente tienen que ser platos. O mejor dicho, cuando lleguen a su curso de diseño de plantas, les van a decir todo lo que tengan que saber con respecto a los platos. Pero sí, los platos en este caso se refiere a las etapas de separación que hay dentro de una columna de destilación como tal. Entonces, le puedo seguir diciendo columnas de platos. Cada uno de esos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son platos o etapas de separación. ¿Y cuántos hay en la zona de operación de enriquecimiento? N. Nadie sabe. Porque precisamente ese es el objetivo del diseño y cálculo de una columna de destilación. El ingeniero que diseña, el ingeniero de diseño, debe especificar cuántos platos o etapas hay en cada zona de operación. Es decir, que en este caso puede haber N
cantidad de tapas o platos en una zona de enriquecimiento. Se numeran como, bueno, hay mucha gente que lo numera de arriba para abajo, siendo el plato 1 justo el del tope de la columna. Y luego el que sigue plato 2, el que sigue plato 3, etc. En otros libros, la numeración es al revés. En otros libros, la numeración empieza en el plato último en el fondo, como plato 1, y lo van enumerando de abajo para arriba, siendo el 2 el que sigue, el 3 el que sigue, y así sucesivamente, hasta llegar al último plato en el tope. Si a ustedes les parece bien, yo voy a seguir esta numeración llamando plato 1 al plato del tope para efectos de, por ejemplo, hacer los balances es mejor. O a mí me parece mejor. Aunque ustedes pueden tomar cualquier sistema de numeración que ustedes quieran, siempre y cuando sea congruente con lo de los cálculos. Entonces, balance de líquido y de vapor. Resulta que, ¿quién es el E sub 0? El E sub 0 es el líquido que cae hacia el plato 1. Por supuesto, no existe plato 0, o mejor dicho, el condenser o condensador puedo yo asumirlo como plato 0, pero el condenser está fuera de la columna, ¿ok? Así que lo que esté fuera de la columna, plato 0. Lo que cae del condensador se divide en dos corrientes, L sub 0 y D sub 0. Entonces, L sub 0 es el líquido que cae del condensador hacia el plato 1. Es igual a L sub 1, es igual a L sub 2, es igual, es igual a L sub N, es igual a L. ¿Se acuerdan de contradifusión equimolar? Que decía que aunque el componente volátil y no volátil se intercambiara con el otro, la cantidad en la fase líquida iba a ser 0. El cambio neto en la fase líquida iba a ser 0. El cambio neto en la fase de vapor, B1 es igual a B2, es igual a B3, etc. Es igual a Bn más 1, es igual a B. También la fase de vapor es constante, por decirlo así. El balance global sería lo que entra es igual a lo que sale. El balance global dice lo que entra, ¿qué entra? Entra Bn más 1 por el fondo. Se ve en el dibujo. ¿Qué sale? Sale L sub N. L sub N es el líquido que va cayendo desde el plato N. Mientras que Bn más 1 es el vapor que va subiendo desde el plato que está debajo del plato N. Ojo, el plato N más 1 no pertenece a esta zona, pero el vapor que sube de ese plato es el vapor que entra en la suela. Por eso es que está dentro del balance. Entonces, del balance global, Bn más 1 es igual a L sub N más D, que el D es el destilado que sale por el tope, y a eso lo llamo ecuación 6. Y para terminar, el balance por componentes es Bn más 1 multiplicado por su composición, Bn más 1 es igual a L sub N por X sub N, sería el líquido, sería lo que sale. El líquido que sale L sub N multiplicado por su composición X sub N más D por X sub D, que sería el destilado que sale por el tope multiplicado por la composición X sub. Si yo rearreglo esa ecuación, me da la ecuación 7, en donde pongo Y sub N en función de X sub N y X sub D. Fíjense que todo, casi todo, es conocido excepto X sub N. Por lo tanto, puedo concluir que la ecuación 7 es una recta. Bien, hasta por aquí lo voy a dejar. Voy a dejar de presentar. Y aquí regresaría con ustedes siempre y cuando la cámara se me... Así se me permite, ¿sabes? Aquí estoy, perdón. Bien, entonces, por motivos de que ya Valeria se tiene que ir, etcétera, etcétera, y no es necesariamente una buena idea proseguir en este caso, nos veremos la próxima semana, el día martes, a la broma, 18, martes 18, para continuar con la clase. ¿Alguna pregunta hasta ahora? A ver. Profe, al final tuve una preguntita. De la fórmula 7, en tal caso donde X sub N fuese conocido, ¿me escucha?
Sí, sí, te oigo, te oigo. Ah, es que se quedó pegada la imagen. La cámara otra vez. Ajá. Sí, en tal caso, podríamos utilizar esa ecuación donde, donde y sub n más 1 fuese desconocido, perdón, para hallar esa composición. Emma ya puede De dejar la de... ecuación, de la ecuación 7. ¿La ecuación? 7, la última, que usted 7, dijo, ok. en este caso es una recta y